Bendiciones, hermanos, el Señor me los bendiga. Soy el hermano José Guerrero. Bendiciones a usted y a toda su familia. He estado haciendo una serie con respecto a lo que es estrategas en el cuerpo de Cristo. Ya el jueves pasado di la primera clase en términos generales. Hoy vamos a empezar con la segunda parte y va a ser a través de audios, ya no a través de video. Voy a hacer 5 partes, o probablemente un poquito más, acerca de este tema en general. La segunda parte vamos a empezar ahora con el libro de Génesis y vamos a hablar específicamente a que nuestro Dios es estratega. Acuérdese de la historia que hablé en la primera clase del jueves, la historia acerca de cómo Dios sacó de Egipto al pueblo de Israel, lo llevó hasta la tierra prometida de Canaán y esas tierras circunvecinas y les dio su tierra. Y al hacerlo, Él les dio la victoria, no fue nadie quien les dio la victoria, solamente fue Dios. Él fue el que venció a todas las naciones que estaban ahí y les dio la tierra. Entonces Dios es conocido como un general, digámoslo así, como un militar. Entonces la palabra estratega es muy usada en el contorno, en el ambiente de la milicia. Nuestro Dios es un estratega y todo lo planea, todo lo hace perfecto, de tal manera que puede contar con lo que hace. Todo tiene un propósito específico. Mire, para que me entienda un poquito más en esta segunda parte acerca de lo que era estrategia o estrategas en el cuerpo de Cristo y que debemos ser estrategas en el cuerpo de Cristo, el primer ejemplo es nuestro Dios. Vamos a ir a Génesis capítulo 1 y vamos a leer. Son 2 capítulos que tenemos que leer. Si quiere usted leer hasta el 3, capítulo 3, pero vamos a leer 2 capítulos. Dice, en el principio creó Dios los cielos y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Y dijo Dios, sea la luz, y fue la luz, y vio Dios que la luz era buena, y separó Dios la luz de las tinieblas, y llamó Dios a la luz día, y a las tinieblas llamó noche, y fue la tarde y la mañana un día. Y aquí es donde empieza a aparecer una de las primeras doctrinas más importantes de la Biblia, que para muchos es controversial, pero es muy sencilla. Se llama la doctrina de la Trinidad, donde aparece el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo haciendo. Por primera vez en la Biblia aparece el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo haciendo. Y esto nos indica la primera señal de que Dios es un estratega. Él va haciendo cosas, planeándolas de tal manera que pueda contar con ellas mañana. Tiene un propósito específico. Y esto es lo que muestra a una persona como estratega. Aquí vemos a 3 personas en un solo propósito, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, de manera estratégica, unánimes para hacer un proyecto, un trabajo, y esto tiene que ver con la creación del hombre. Y aunque el hombre falló, ellos siguen estando firmes en lo que planearon y han proveído a través del tiempo los elementos que son necesarios para que se cumpla esa palabra. Uno de los elementos más importantes, por ejemplo, es la muerte de Cristo y la resurrección de Cristo para salvación del ser humano. Y dice la Biblia en 1 Timoteo 2:5, hay un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Vamos a leer un poquito más en Génesis para ir viendo a nuestro Dios como un estratega. Estamos en Génesis 1, verso 6. Dice, luego dijo Dios, haya expansión en el medio de las aguas y separe las aguas de las aguas. E hizo Dios la expansión y separó las aguas que estaban debajo de la expansión de las aguas que estaban sobre la expansión, y fue así. Y llamó Dios a la expansión cielos, y fue la tarde y la mañana el día segundo. Dijo también Dios, júntense las aguas que están debajo de los cielos en un lugar, y descúbrase lo seco, y fue así. Y llamó Dios lo seco tierra, y la reunión de las aguas llamó mares, y vio Dios que era bueno. Y así consecutivamente vamos escuchando esta narrativa histórica, prácticamente es un diálogo donde Dios nos permite entender a nosotros y ir escuchando poco a poco cómo Él es que formó las cosas, cómo es que Él va haciendo todo con un propósito específicamente. Quisiera regresar por un momentito al verso 3 y 4 de Génesis 1. Dice, y dijo Dios, sea la luz, y fue la luz. Y vio Dios que la luz era buena, y separó Dios la luz de las tinieblas. Pero quiero que note una cosa muy importante aquí. En esta parte, en estos 2 versículos, encontramos
esta luz no es la luz natural, porque después vamos a encontrar consecutivamente al sol, la luna, las estrellas, que son los que van a alumbrar en el día y en la noche. Pero esta luz es una alegoría muy importante a la persona de Jesucristo. Y dijo Dios, sea la luz, y fue la luz, y vio Dios que la luz era buena, y separó Dios la luz de las tinieblas. Y este es un mensaje, un lenguaje simbólico. Aquí está hablando de Jesucristo mismo. Yo le dije que aquí aparecía la primera doctrina principal de la Biblia, que es la doctrina de la Trinidad, que es el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Aquí aparece el principio, desde el verso 1 en adelante aparece el Padre, después aparece, en el versículo 1 aparece el Padre, en el versículo 2 aparece el Espíritu Santo y en el versículo 3 aparece el Hijo. En este momento quiero poner una anécdota que leí en el libro del hermano Samuel Vila, en su libro de anécdotas. Dice que le preguntaron a un científico creyente, unos científicos que no creían acerca de Dios, y le preguntaron, bueno, como la doctrina de Trinidad, que nadie puede probar, así es todo lo de la Biblia. Y él dijo, bueno, yo les voy a probar a ustedes que Dios existe en sus tres maneras, ¿no? En sus tres formas, el Dios trino. Y les hizo una pregunta, ¿alguno de ustedes me puede probar la luz? Científicamente probarme la existencia de la luz, y se quedaron silenciosos. Y dijo él, bueno, yo les voy a mostrar. Miren, la luz está compuesta por tres químicos. Uno es el químico invisible. Así es Dios. Dios el Padre está ahí, aunque no lo vemos, pero está ahí. No podemos quitarlo, lo mismo que el químico invisible no se le puede quitar la luz, porque si se le quita la luz, pues ya no funciona. Necesita este químico invisible porque es parte de sus tres componentes. El segundo químico es el químico calorífico. Este representa al Espíritu Santo, que aunque no lo vemos, sentimos su presencia. Y el tercer químico es el químico luminoso. Este representa la imagen, lo que se ve. De esta manera representa a Cristo, la imagen del Dios invisible. Bueno, aquí la luz está compuesta por tres químicos. Si una de ellas desaparece, ya no existe la luz. Lo mismo, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo son una unidad. Es la doctrina de la unidad. Así es que les pudo probar, pues, entonces de manera científica que el Dios Trino existe o la Trinidad existe. Esta es la estrategia de Dios. Dios va mostrando su plan estratégico. O sea, Dios es perfecto y todo lo hace perfecto. Y eso es lo que nos quiere enseñar a nosotros, que tenemos que planear las cosas, que no tenemos que hacer las cosas a la ligera, que tenemos que fijarnos bien lo que hacemos. Y vamos aprendiendo aquí que nuestro Dios hace las cosas de esa manera. Tenemos que aprender de nuestro Dios. Vamos al versículo 11. Después dijo Dios, produzca la tierra hierba verde y hierba que dé semilla, que dé fruto, árbol de fruto y dé fruto, árbol de fruto que dé fruto según su género y su semilla esté en él sobre la tierra. Y fue así. Produjo pues la tierra hierba verde, hierba que da semilla según su naturaleza, y árbol que da fruto cuya semilla está en él según su género, y vio Dios que era bueno. Y así continúa diciendo más y más y más. Y luego es tan perfecta las cosas y Dios nos explica de una manera con tanto detalle, que aquí hasta habla de las semillas y cómo Dios hace semillas de semillas y árboles de árboles, y va explicando consecutivamente. O sea, nos da tremendamente detalles muy claros acerca de este plan estratégico de Dios para crear lo que conocemos hoy como el mundo y también al ser humano. Vamos a adelantar un poquito más y vamos a ir al verso 26 para que veamos allá un poquito más hacia la creación del hombre también. Mire, dice en el verso 26, entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoré en los peces del mar, en las aves de los cielos, y en las bestias, en toda la tierra, y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Aquí aparece otra doctrina muy importante en la estrategia de Dios en crear las cosas. Dios aparece una doctrina muy importante, se llama la doctrina de la mayordomía. Hermanos amados, hermanos queridos,
en este proceso de creación, Dios nos va enseñando de una forma muy clara cómo Él estratégicamente va formando las cosas, separando las cosas, ubicándolas en el lugar perfecto. Aquí encontramos en esta doctrina de la mayordomía, encontramos que Dios le da al hombre la capacidad de juzgar las cosas. Debido al pecado, en el capítulo 3, en adelante, debido al pecado, el hombre pierde esta capacidad de juicio, capacidad de tomar juicio, de juzgar bien las cosas, pierde por causa del pecado. Pero esto no evita que nosotros entendamos que el propósito de Dios es que el hombre sea un estratega, sea una persona que sabe ordenar las cosas. Dios le dio la capacidad de juzgar todo bien, de ser mayordomo en el planeta, en este jardín, donde le pone este jardín, simbólicamente hablando, también tiene una simbología porque representa pues la presencia de Dios y la permanencia del hombre para la eternidad. Es importantísimo. Pero ¿qué bloqueó eso? Bueno, de alguna manera la persuasión del diablo, y después el resultado fue el pecado. La paga del pecado es muerte, y eso es lo que bloqueó. Pero es muy importante entender aquí esta doctrina de la mayordomía por una razón muy importante, porque fue lo que perdió el hombre cuando Satanás lo engañó. El caso de la mujer y luego después al hombre, lo engañó. Eso fue lo que perdió, la mayordomía. No perdió el mundo, no perdió el planeta, no perdió nada, porque nada era del hombre y nunca ha sido nada del hombre y nunca va a ser del hombre. Todo siempre va a ser de Dios. Pero aquí aprendemos una cosa, que él perdió pues la capacidad de juicio por causa de la persuasión, por dejar que entrara la persuasión en su cabeza, y entonces él lo engañó, pues engañó a la mujer, engañó al hombre y perdió la capacidad de juicio. Y esto es muy importante, hermanos, porque tenemos que pensar muy claramente que cuando a veces escuchamos por ahí decir a gente que se dice no juzguéis, no juzguen, y aquí hay una doctrina totalmente demoníaca. Nosotros sí debemos juzgar. Lo que no debemos es juzgar mal, debemos juzgar bien, porque Dios quiere que juzguemos bien. La razón por la cual el hombre perdió la capacidad de juicio fue por causa del pecado, por haber dejado entrar el pecado de su vida. Pero en el verso 26 dice que Dios le dio la capacidad de tomar un juicio correcto, la mayordomía. Y bueno, sabemos que Adán estaba haciendo un buen trabajo al nombrar los animales y todo lo demás, pero prestó atención al diablo, prestó atención al consejo, al mal consejo, se dejó persuadir, y entonces ahí vino el fracaso y perdió la capacidad de juicio. Esta segunda doctrina que encontramos aquí. Vamos a seguir un poquito adelante y vamos a ir vamos a ir al capítulo 2. Un poquito más adelante, el capítulo 2 dice: fueron pues acabados los cielos y la tierra y todo el ejército de ellos, y acabó Dios en el día séptimo la obra que hizo, y reposó. Y dice, y reposó el día séptimo de toda la obra que hizo, y bendijo Dios al día séptimo y lo santificó, porque en él reposó de toda la obra que había hecho en la creación. Y aquí entendemos entonces que Dios, cuando empieza una cosa, la termina. Es sumamente importante, muy importante esto, porque como cristianos debemos aprender a hacer cosas, empezar cosas y terminarlas. No vamos a ver frutos si nosotros no terminamos algo. Cuando Dios pone en nuestro corazón el querer y el hacer, debemos emprender las cosas, tener paciencia, esperar en Dios y hacer las cosas hasta terminarlas. No dejarlas nunca a medias. Sumamente importante. Hay una cosa que quiero aquí hablar también muy importante en esta narrativa que estoy haciendo, es con respecto a el sábado. ¿Qué significa el sábado realmente, el Shabbat, como se le llama? El pueblo de Israel tiene en su DNA, digamos, en su sangre, en su dogma de fe, en su genética de ética y estética, tiene esta doctrina muy bien plantada, y es el descanso del sábado, lo que se llama Sabbat. Pero el Sabbat en realidad en el hebreo significa no descansar o dejar de hacer algo. Lo que significa es separar para Dios el tiempo, o sea, la santidad es lo que tiene que ver. La santidad tiene que ver con separación. El Shabbat es lo que tiene que ver. Jesucristo muchas veces refutó a los fariseos y a los saduceos y a otros grupos religiosos del tiempo porque malinterpretaban la palabra de Dios. Jesús dijo, por ejemplo, mi Padre hasta hoy trabaja y yo trabajo. O sea,
¿A qué se refería realmente nuestro Dios cuando habla de descansar? ¿A que no iba a hacer más nada? No, el mundo seguía y Él sigue trabajando, supervisando las cosas, porque Él es un estratega, Él está trabajando siempre, Él no para de trabajar. Tampoco Jesús para de trabajar. Entonces el sábado lo que significa es eso, separación de cosas para Dios. La santidad significa eso. O sea, nosotros entregamos no solamente el sábado, toda nuestra vida para Dios, pero en el caso específicamente en Shabbat, Dios les enseña al pueblo de Israel de esta manera, este dogma les enseña de alguna manera a saber tomar el tiempo para entregarlo a Dios, tomar las cosas para entregarlas a Dios. Eso es lo que significa santidad. Santidad significa separación. O sea, ¿de qué? Separación del pecado, de las malas obras, para hacer cosas que valgan la pena. Vuelvo a mencionar a Jesús. Nuestro Señor Jesucristo sana enfermos los sábados. Los fariseos, saduceos y los demás grupos principales de ese tiempo se enojaban mucho con él porque sanaba a personas y ellos lo consideraban como un trabajo, pero no lo consideraba Dios como un trabajo, lo consideraba como una obra de misericordia. Entonces hay que saber bien qué significa en contexto del sábado, qué significa trabajar. Trabajar en realidad significa hacer la misericordia, obras de misericordia. Y parar de hacer obras de misericordia no está dentro del Sabbat. Entonces, uno sigue haciendo obras de misericordia porque Dios hasta la fecha trabaja. Lo que sí debe uno tener cuidado es de no tener tiempo para Dios. No tener un tiempo para Dios es importante. Y así continúa el capítulo 2. Voy al versículo 4 y aquí voy a parar un poquito. Dice, estos son los orígenes, estos son los orígenes de los cielos y de la tierra cuando fueron creados el día que Jehová Dios hizo la tierra y los cielos. Y ahí voy a parar en esta ocasión hablando de nuestro Dios como el primer estratega, como el estratega general, como nuestro general en mando, porque Él es estratega. Dije al principio que la palabra estrategia, lo dije en la primera clase que di en términos generales acerca de estrategia, dije que cuando buscaba yo la palabra estratega no la encontraba casi por ninguna parte, hasta cuando empecé a investigar acerca de esta palabra en la milicia y me di cuenta que es un término que se usa en el mundo militar. Entonces nuestro jefe, nuestro comandante en jefe es Dios, nuestro general. Y de ahí entonces aprendemos que hay estrategia en las cosas de Dios. Entonces Dios nos enseña que debemos ser estrategas en el cuerpo de Cristo y no movernos sin una estrategia y empezar algo y terminarlo. Eso me los bendiga, hermanos. Soy hermano José Guerrero. Hasta la próxima.